Hola gente linda de mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo aquí súper emocionada de estar otra vez con ustedes, compartiendo un poquito de chisme y de, bueno, lo que nos gusta a todos. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido. Suscríbete ya mismo para no perderte nada, porque esto se va a poner bueno. Y bueno, como ya leyeron en el título. Bomba. Fotos prohibidas de Hande y Kerem. Revelan un secreto impensable. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los nombres más grandes del momento, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. ¿Y por qué? Porque son guapísimos. Porque hacen una pareja espectacular. Porque su química en la pantalla es ¡guau! Pero como suele pasar en estos casos, la curiosidad es grande, la expectativa es alta y las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina. Así que prepárense para descubrir fotos que literalmente nadie esperaba. Fotos que revelan un secreto que les va a dejar con la boca abierta. Vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto. Vamos a interpretar y a especular un poquito, claro. Porque ¿quién no ama un buen chisme? Pero, ojo. Siempre con respeto, ¿eh? Aquí lo importante es la información, la diversión y la buena onda. Para quienes no los conozcan tanto, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos que saltaron a la fama internacional gracias a la serie Lofi Sindeer, o Senkalkam, como se conoce en turco. La serie fue un éxito rotundo, y no solo por la trama romántica y las hermosas locaciones, sino también por la química increíble que existía entre ellos dos. Era palpable. Y claro, la gente empezó a soñar, a fantasear, a creer que esto iba más allá de la pantalla. ¿Y qué pasó? Pues que tenían razón. Hande y Kerem, en la vida real, también se enamoraron. Y eso, queridos amigos, fue una bomba. Los paparazzi enloquecieron, las revistas se llenaron de fotos, y las redes sociales explotaron. Todos queríamos saberlo todo. Queríamos saber cómo era su relación, qué hacían juntos, cómo se comportaban. Y claro, los medios comenzaron a filtrar información, a analizar cada detalle, y a publicar fotos. Ahora es importante aclarar algo, Hande y Kerem, como cualquier pareja, tienen derecho a su intimidad. Pero cuando eres una figura pública, es casi imposible escapar del ojo público. Y las fotos son el pan de cada día. Fotos de ellos en la calle, en eventos de vacaciones, fotos donde se les ve felices, enamorados, cómplices. Pero, ojo. Hoy no hablaremos de esas fotos comunes. Hoy nos centraremos en las prohibidas. Sí, esas fotos que por alguna razón no deberían haber visto la luz. Fotos que tal vez revelan algo que no querían que supiéramos. ¿Y qué es ese secreto impensable? Pues presten mucha atención. Agarren sus palomitas, porque esto se pone bueno. *** Primera foto, el secreto de las manos ***. La primera foto que vamos a analizar es una foto que supuestamente fue tomada en un set de grabación. Hande y Kerem, fuera de sus personajes, en un momento de relax. ¿Recuerdan cuando estaban grabando Lofi Sindeer? Esos momentos detrás de cámaras eran oro puro para los fanáticos. Podíamos verlos interactuar, bromear y, ¡oh sorpresa! Se están tomando de la mano. Una simple mano. Pero en el contexto correcto, esa mano significa mucho. En la foto Hande y Kerem están sentados en lo que parece ser un descanso entre tomas. Ambos visten ropa casual, lejos de los elegantes atuendos de sus personajes, Eda y Serkan. La luz es suave, probablemente del sol de la tarde, creando un ambiente íntimo. Hande sonríe, mirando algo fuera de la cámara, mientras Kerem la observa, con una expresión que es difícil de descifrar. ¿Es cariño? ¿Es admiración? ¿Es algo más? La mano de Kerem, entrelazada con la de Hande, es el centro de la atención. Es una conexión física que trasciende la pantalla. En ese momento no son Eda y Serkan, sino Hande y Kerem, dos personas conectadas por algo más que un trabajo. Es una señal, una confesión silenciosa, un pequeño detalle que alimenta los rumores y las esperanzas de los fanáticos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es solo amistad?
¿Una simple muestra de camaradería entre compañeros de trabajo? ¿O hay algo más? ¿Es una pista de lo que vendría después? La foto por sí sola no revela la verdad completa, pero es un claro indicio de la cercanía y la conexión que existía entre ellos. Es un momento capturado en el tiempo que nos invita a imaginar, a especular y a soñar con el romance que se estaba gestando. Asterisco asterisco segunda foto, la mirada que lo dice todo asterisco asterisco. Pasemos a la segunda foto. Esta es más interesante. Se dice que fue tomada en secreto en un evento privado. Imaginen una elegante gala, una alfombra roja deslumbrante, luces brillantes y flashes constantes. Ande radiante con un vestido espectacular, un diseño que resalta su belleza natural y su elegancia. Kerem guapísimo con un tiar. Aje impecable proyectando una imagen de sofisticación y carisma. Pero, lo que hace que esta foto sea especial no es la ropa, ni el evento, sino la conexión entre ellos. Acércate, acércate. ¿Ven esa mirada? Esa mirada que solo se dirige a ella, una mirada llena de admiración, de ternura, de amor. Esa mirada que dice más que 1000 palabras. Es una mirada que delata la intimidad, la complicidad y el deseo. Una mirada que revela un secreto que en ese momento, probablemente querían mantener oculto. En la foto Kerem parece estar absorto en Ande, como si el mundo a su alrededor desapareciera. Sus ojos están fijos en ella, siguiendo cada uno de sus movimientos, apreciando cada detalle de su belleza. Ande, consciente de la mirada, parece responder con una sonrisa sutil, una expresión de felicidad y confianza. ¿Y ven cómo se rozan, casualmente, las manos? El leve contacto o el roce de sus dedos es una señal de la conexión física, una necesidad de estar cerca, de sentirse unidos. Es un lenguaje silencioso que solo ellos entienden, una comunicación sutil que escapa a las cámaras, pero que los fanáticos más observadores no dejaron pasar. ¡Ay, amigos! Esto se está poniendo bueno. Esta foto es una prueba palpable de la intensidad de su relación. Es una imagen que habla por sí sola, que revela una intimidad que va más allá de la amistad. Es un testimonio del amor que sentían el uno por el otro, un amor que, lamentablemente, no pudo superar los desafíos de la fama y la atención mediática. Asterisco asterisco tercera foto, el anillo de la promesa asterisco asterisco. Y ahora, la tercera foto, la más polémica. Esta foto, según cuentan, fue tomada en el cumpleaños de Ande. Una fiesta íntima, solo para amigos y familiares. Imaginen una celebración llena de alegría, risas, música y amor. Ande en el centro de todo, rodeada de sus seres queridos, feliz y radiante. Y por supuesto Kerem a su lado compartiendo la felicidad. En la foto Ande y Kerem abrazados, sonriendo, pero miren bien. ¿Ven ese anillo? ¿Ven ese anillo en el dedo de Ande? Un anillo que supuestamente Kerem le regaló. Un anillo que para muchos significa una promesa. Un anillo que en el contexto de una relación romántica suele ser sinónimo de compromiso, de un futuro juntos. ¿Será que estaban comprometidos? ¿Será que hubo planes de boda? El misterio crece. El anillo en la foto se convierte en un símbolo de esperanza, de un futuro que lamentablemente no se concretó. Es un recordatorio de los sueños compartidos, de las promesas hechas y de las ilusiones que en algún momento parecieron posibles. La foto del anillo es una de las más comentadas y analizadas por los fanáticos. Muchos interpretaron el gesto como una señal de que la relación iba en serio, de que estaban construyendo algo sólido y duradero. Sin embargo, la realidad es que, como sabemos, la historia de Ande y Kerem no tuvo el final feliz que todos esperábamos. Esta foto, por lo tanto, se convierte en un símbolo agridulce. Un símbolo de lo que pudo ser, pero no fue. Un recordatorio de la fragilidad del amor y de los desafíos que enfrentan las parejas en el ojo público. Un recordatorio de que a veces las promesas no se cumplen y los sueños se quedan en el camino. Asterisco asterisco cuarta foto, el colgante del recuerdo asterisco asterisco. Y ahora, la foto que dicen revela el secreto impensable. Esta foto es más reciente. Fue tomada después de su ruptura. Sí, amigos, lamentablemente Ande y Kerem ya no están juntos. Pero, ¿qué vemos en esta foto? Vemos a Ande en un evento luciendo un colgante con una inicial. La inicial de Kerem.
Imaginemos a Ande desfilando por una alfombra roja, luciendo un elegante atuendo y llevando un discreto colgante. Un detalle pequeño pero significativo, la inicial K. La inicial de Kerem. ¿Por qué? ¿Por qué seguir llevando algo que los une, después de la ruptura? ¿Es nostalgia? ¿Es una señal? ¿O es simplemente una coincidencia? El colgante es un enigma, un rompecabezas que los fanáticos han intentado resolver. ¿Qué significa esta imagen? ¿Es un gesto de cariño? ¿Un homenaje a lo que fue? ¿Una declaración de que el amor, de alguna manera, aún persiste? Para muchos el colgante es una prueba de que la relación entre Ande y Kerem no ha terminado por completo. Es una señal de que, a pesar de la separación, el cariño y el respeto mutuo siguen vivos. Es una muestra de que el amor, aunque transformado, puede perdurar en el tiempo. Otros, sin embargo, interpretan el colgante como una simple coincidencia. Un accesorio de moda, sin ningún significado especial. Una forma de Ande de seguir su vida, sin darle demasiada importancia al pasado. La verdad, como siempre, solo la conocen ellos dos. Pero el colgante en la foto sigue siendo un misterio, un elemento que alimenta la especulación y la esperanza de los fanáticos. Un recordatorio de que incluso después de la ruptura, el amor puede dejar huellas, y los recuerdos pueden seguir presentes en nuestras vidas. Asterisco asterisco, ¿qué podemos concluir? La verdad de E.T. R.A. con acento S del secreto impensable asterisco asterisco. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Según algunas fuentes, estas fotos, combinadas con otros detalles, como declaraciones de personas cercanas y mensajes en redes sociales, sugieren algo más. Sugieren que a pesar de la ruptura, el amor entre Ande y Kerem aún existe. Que tal vez la relación no terminó de la mejor manera, pero que el cariño y el respeto siguen presentes. Las fuentes cercanas a la pareja mencionan, por ejemplo, que a pesar de la separación, ambos actores mantienen una relación cordial. Que se siguen respetando y que en ocasiones se cruzan en eventos y reuniones. Que a pesar de todo, siguen siendo importantes el uno para el otro. Los mensajes en redes sociales también arrojan algunas pistas. Los fanáticos en ocasiones detectan sutiles guiños, likes, comentarios o indirectas que podrían estar dirigidas al otro. Pequeños detalles que alimentan la especulación y la esperanza. Pero ojo amigos, esto es solo una especulación. Una interpretación basada en fotos, rumores y chismes. La única verdad la tienen ellos dos. Y tal vez algún día nos la revelen. Pero ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Ande y Kerem son dos seres humanos. Que se enamoraron, que vivieron una historia de amor intensa, que lucharon por su relación, que lamentablemente no funcionó. Pero que a pesar de todo siguen siendo Ande y Kerem. Dos personas talentosas, exitosas y muy guapas. La realidad es que como cualquier pareja, Ande y Kerem enfrentaron desafíos y presiones. La fama, la atención mediática y las agendas apretadas pudieron haber sido factores que dificultaron el desarrollo de su relación. Pero a pesar de todo, dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fanáticos. La historia de Ande y Kerem es una historia de amor, de pasión y de sueños. Una historia que, aunque terminó, nos dejó muchas lecciones. Nos enseñó que el amor puede ser intenso, pero también efímero. Que a veces las relaciones no funcionan, pero que a pesar de todo, el cariño y el respeto pueden perdurar. En última instancia, el secreto impensable no es un secreto que deba ser revelado, sino una historia que debe ser respetada. Ande y Kerem tienen derecho a su privacidad, a su intimidad y a su felicidad. Y como fanáticos, lo único que podemos hacer es admirarlos, apoyarlos y desearles lo mejor. Y ahora cuéntenme ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Qué les parecen las fotos? ¿Creen que hay algo más allá de lo que vemos? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Porque aquí en este canal, siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores chismes y mucha diversión. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un besote enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao, chao. Suscríbanse. Like.
compartan. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Hasta la próxima.